Claro, todo esto en medio de la situación preocupante que estamos teniendo por el aumento de casos de virus respiratorios en nuestro país. Desde el Ministerio de Salud confirmaron que la ocupación de camas pediátricas UCI en Santiago ha llegado a un 95%. Vamos a más detalles de todo esto y a conversar con Paula Daza, que está con nosotros para poder hablar un poquitito más de esto, ex subsecretaria de Salud. Muchas gracias por acompañarnos y muy buen día. Muy buenos días, Carla. Gusto conversar contigo. Igualmente. Paula, ¿cómo está observando lo que estamos viviendo? Evidentemente la muerte de esta pequeñita de solo 2 meses ha encendido aún más alarmas que ya se venían encendiendo con muchas advertencias de los especialistas de ni siquiera invierno, un otoño que podía llegar a ser bastante crítico. ¿Se está constatando esto, me imagino? Bueno, efectivamente, estamos viviendo una situación bastante crítica este invierno, este otoño-invierno, con un aumento muy significativo de virus respiratorio sincicial y también de influenza. Estamos teniendo un aumento de influenza, pero principalmente el virus respiratorio sincicial que afecta, como sabemos, a los más chiquititos, a los menores de 4 años, y son ellos hoy día los que se ven más afectados, y por eso la red asistencial, particularmente las camas críticas pediátricas, son las que están con una demanda tremendamente alta. Y es aquí donde hay que poner todas las herramientas, todas las estrategias, todas las acciones para fortalecer la red asistencial, tanto pública como privada, los hospitales de los centros universitarios, de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para poder tener esa disponibilidad, porque esto va a durar unas semanas más y por lo tanto tenemos que mirar cómo poder disponibilizar de todas las camas que pueda tener el sector público y privado para poder dar respuesta a esas necesidades que vamos a tener en el futuro. Ya, todos los inviernos son complejos, o todas las épocas de otoño-invierno son complejas, y siempre hemos escuchado esto de que se tienen que reconvertir camas, se tiene que tratar de aumentar la disponibilidad y la capacidad que tiene el sistema público y el sistema privado de salud. A su juicio, hoy día, ¿esos intentos se han hecho lo suficiente? Usted ha sido crítica, otras ex autoridades también, porque en el fondo algunos calibran que esto está llegando o tarde o que es menos de lo que realmente se está produciendo. ¿Cuál es su mirada? ¿Es una mirada crítica respecto a la gestión actual del gobierno? Bueno, sí, a nosotros desde marzo que venimos alertando que probablemente este invierno iba a ser muy duro, más difícil por producto de la pandemia, y que probablemente la circulación viral iba a ser mucho mayor. Y en ese contexto planteamos 2 cosas. Primero que nada, que al 1 de junio el 80% de la población objetivo, que es de mayor riesgo, estuviera con su vacuna influenza al día. Hoy día vemos que los más chiquititos, que son esta población de la vacuna influenza, que es la que tenemos, no hay vacuna contra el virus respiratorio sincicial, no supera el 61%. Los adultos mayores, Carla, que son los mayores de 65 años, no superan el 54% de cobertura de vacunación. Por lo tanto, ahí estamos con una gran déficit y con un gran problema, porque si ellos se contagian, ya sea de virus respiratorio sincicial o de influenza, o ambos virus juntos, probablemente, si no están vacunados, van a ser las personas que van a terminar hospitalizados gravemente. En segundo lugar, la campaña de invierno partió tarde. La campaña de invierno partió en mayo. Varios expertos, y nosotros también lo planteamos, que debería en marzo empezar a prepararse, porque la preparación de la campaña de invierno requiere varias cosas. Lo primero, capacitar un personal de salud que muchas veces no está entrenado para poder dar respuesta a las necesidades, sobre todo de los niños y adultos graves. Lo segundo, contar con la disponibilidad de camas, ya sea básicas, medianas o críticas, en los distintos sistemas. ¿Cuál va a ser la cantidad de camas que vamos a poder disponer? Y poder tener también esa conversión, tanto en el sector público como privado, para poder dar respuesta. Hoy día claramente las demandas son tremendamente altas en el sector pediátrico, y es ahí donde tenemos que fortalecer todas las estrategias. Por ejemplo, el sector privado probablemente en muchas regiones no dispone de camas críticas pediátricas, pero sí de camas críticas de adultos, y el sector público sí dispone. Bueno, en esos lugares poder disponer, desplazar ciertos pacientes adultos al sector privado para que puedan disponer en el sector público de camas pediátricas para transformar camas de adulto en pediátricas. O sea, hay forma, hay logística, hay gestión que hay que hacer, pero hay que hacerlo de una manera
más agresiva, más fuerte y obviamente estando en terreno día a día de cuáles son aquellas regiones, comunas y lugares donde hoy día estamos con una situación más crítica. Acá sabemos que la región del sur, por ejemplo, toda la región del Biobío, la región de la Araucanía y por supuesto que la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins son las regiones que se ven más enfrentadas duramente a esta situación y es ahí donde tenemos que fortalecer todos los elementos que hemos aprendido, se hicieron en la pandemia, se sabe cómo gestionar, pero claramente que hay que fortalecer los equipos y también probablemente la gestión. Paula, bueno, se ha dicho que se han trasladado varios niños en los últimos días desde sus regiones a otras para poder atenderlos, pero en el caso de Mía llamó mucho la atención que la respuesta del sistema fuera una cama en Arica para una guagüita de 2-3 meses y que se tuviera que hacer un puente aéreo hasta esa cama. ¿Eso es algo normal? ¿Es falta de gestión? ¿Debería haber habido alguna otra opción más cercana? Hasta ayer teníamos la duda de si funcionaba o no integrada la red público-privada. La ministra ayer en una entrevista y luego el subsecretario decían que se consultó en las clínicas pero que no había cama disponible en ese momento, por lo menos en la región de Valparaíso. ¿Eso es algo habitual o falta gestión? Bueno, no es habitual que un recién nacido, una guagüita de la gravedad que tenía Mía tuviera que trasladarse tantos kilómetros para poder darle una buena atención. Yo creo que acá todavía falta información, Carla, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, se está haciendo un sumario sanitario, porque primero que nada salió un comunicado por parte del hospital, de la dirección del hospital, diciendo que no había camas ni en Valparaíso, ni en la región metropolitana, ni en la región de O'Higgins. Después salieron por parte del ministerio otra información que probablemente sí había, pero que Mía estaba tan grave que no se había recomendado trasladarla. Por lo tanto, yo creo que antes de hacer un juicio, prefiero ser muy cuidadosa, esperar el sumario sanitario y tener la información correcta, sobre todo por la familia. Yo creo que aquí la familia merece una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué no se le respondió en forma adecuada? O si su situación de salud era tan crítica que había que estabilizarla primero. Yo prefiero esperar antes de hacer un juicio con respecto, pero lo que está claro, que hoy día estamos frente a una situación crítica, que la campaña de invierno partió tarde, que se debe mejorar la gestión para mejorar la integración público-privada, porque sabemos que así se hizo en la pandemia. Durante la pandemia, un 40% de las camas críticas las aportó el sector privado. Sabemos que probablemente en pediatría la situación puede ser distinta, pero hay formas de hacerlo, hay experiencia, hay personas que sí saben hacerlo y yo creo que todos tenemos que estar disponibles para poder apoyar en estos momentos tan difíciles. Creo que hay que usar todos los recursos disponibles. No puede pasar que un niño vuelva a fallecer por falta de una cama. Eso no puede volver a suceder. Es una situación inédita la que estamos viviendo, o por lo menos en los últimos años, llegar a un 95% de ocupación en la región metropolitana de camas críticas pediátricas, a un 92% a nivel país. Es un sistema que está mucho más sobreexigido de lo habitual, pensando en que han explicado los expertos que después de la pandemia hubo como una reducción en la memoria inmunológica de los niños y quedaron como mucho más expuestos a virus. Y en algunos casos no es un virus, son varios virus a la vez. Bueno, efectivamente está pasando eso. Hoy día la exposición de los niños a virus que no habían tenido contacto es mayor y por lo tanto hace que el número de casos por virus respiratorio sincicial sea francamente mayor que otros años. Estamos hablando de prepandemia. Durante la pandemia el COVID lideró todo, entonces estamos hablando de un periodo prepandemia. Pero sí, en otros años hemos tenido una alta necesidad de camas críticas. Por ejemplo, tuvimos una pandemia en el año 2010 del H1N1, o sea, han habido situaciones críticas en nuestro país para responder a las necesidades. El sector público, el sector privado tiene capacidad de recurso humano, de infraestructura, pero claramente yo creo que aquí la gestión por parte de redes asistenciales no ha sido lo suficientemente firme, fuerte, para poder dar respuesta a estas necesidades. Creo que sí, se pueden hacer las cosas mejor. Sí.
Yo creo que esa pregunta hay que hacérselos a ellos, pero sí creo que comenzó tarde y creo que no se han usado de una manera vigorosa todos los recursos que tiene el sistema público y privado. Probablemente en los últimos meses la preocupación ha estado en el tema que ha pasado con las ISAPRES, FONASA, quizá eso ha hecho, pero creo que sí partió tarde y creo que sí tenemos que mirar para adelante y ver cómo podemos mejorar esta situación. Yo creo que hay que mejorar, hay que usar al sector privado, hay que usar los hospitales universitarios, hay que usar también los hospitales de las Fuerzas Armadas para poder dar respuesta a estas necesidades. Y yo creo que a veces hay que sacarse ese sombrero ideológico de que solamente el sector público tiene la capacidad. El sector público solo no puede responder a estas crisis, sabemos, y por lo tanto tenemos que usar todos los recursos del país. Ya, usted dice mirar hacia adelante. Cuando uno mira hacia adelante y escucha también los pronósticos que se están haciendo, se preocupa más, digamos, porque tenemos hoy día un virus sincicial que está siendo súper agresivo, pero se dice que en las próximas semanas podríamos tener un pic de la influenza, con una campaña contra la influenza que no está en el nivel óptimo, que es más de un 80 y ojalá 85%. Hoy día veía la cifra ayer actualizada, es un 65%, y hay algunos grupos de gravedad o que son grupos objetivos muy delicados, como las embarazadas o los niños, donde esto va más retrasado aún. ¿Esto podría pillarnos con un mes de junio o un término de junio, una segunda quincena que sea más crítica que la actual, donde conviva este virus sincicial agresivo con un alza importante de la influenza? Por supuesto que sí, puede ser que sí. Por eso es tan importante la vacunación, por eso es tan importante proteger a la población objetivo de mayor riesgo. Los adultos mayores, que son los que tienen más riesgo de enfermar gravemente, Carla, hoy día no tenemos una cobertura mayor del 54%. Casi la mitad de los adultos mayores de 65 años que debieran estar vacunados no lo están. Las embarazadas, los niños menores de 5 años no superan el 61. Entonces, creo que acá se requiere por parte de la Subsecretaría de Salud Pública una campaña, pero enérgica. Salir a vacunar, ir a los colegios, ir a los centros donde están los niños, ir a los lugares donde están los adultos mayores. ¿Por qué las personas no se están vacunando? Una buena campaña comunicacional. Creo que faltan estrategias focalizadas para ir a buscar esos grupos de riesgo que no se han vacunado. Hay acciones que también no se han hecho en regiones, trabajar con los alcaldes. Creo que acá mucha gestión, mucha logística y lo mismo en redes asistenciales para poder disponer de las camas para poder dar respuesta. Los niños que hoy día se están contagiando, uno tiene que ver, por ejemplo, y lo veíamos en COVID, si hoy día tenemos contagiando, esos niños que se están contagiando hoy día, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial, algunos de ellos probablemente van a requerir una cama crítica en los próximos 3-4 días. Y por lo tanto, si tenemos un alto pico hoy día, probablemente cuántas camas vamos a necesitar de camas UCI para esos niños. Por lo tanto, esos análisis, esa mirada de futuro, cuántas camas vamos a ir necesitando, creo que es fundamental hacerlo y requiere una mirada desde redes asistenciales con mucha gestión y obviamente trabajar con los servicios de salud para que puedan disponer de todos los recursos. Tenemos una alerta sanitaria, Carla. No sabemos en qué se han usado esos recursos. Una alerta sanitaria que permite a la Subsecretaría de Salud Pública y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales contar con los recursos para poder disponerlos en los servicios de salud, en los hospitales y también en la atención primaria para mejorar la vacunación. O sea, hay una alerta sanitaria que permite contar con esos recursos, pero hasta el día de hoy no sabemos en qué se han gastado esos recursos. En un momento, en los periodos más duros de la pandemia, cuando se estaba vacunando, llegamos a tener 20 móviles en la Subsecretaría de Salud Pública para poder salir a vacunar, llevar la vacuna, acercar a las personas. Esos móviles están hoy día disponibles por parte de la Subsecretaría de Salud Pública para salir a vacunar, no lo sabemos. Todas esas cosas yo creo que es importante conocer, transparentar, y si no se ha hecho, tener que hacerlo, aprender con la experiencia. Yo creo que la experiencia que tuvimos en la pandemia no se nos puede olvidar frente a la situación que estamos viviendo hoy día. Bien, pues Paula Daza, ex subsecretaria de Salud y hoy directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Carla, y gusto saludarte. Que tengan buen día, nos vemos.